estas cosas a los sabios y entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy estamos con la hermana Doris, desde aquí, desde Los Ángeles, compartiendo la palabra de Dios. San Lucas capítulo 10, versículo 21. Hoy el Evangelio dice que las cosas de Dios, a esos que se creen sabios, entendidos, sabelotodos, a esos que se creen muy sabiondos, muy inteligentes, muy doctos, a esos se les esconde. Por eso es muy difícil poder comprender la palabra de Dios predicada por una persona muy intelectual. Es muy difícil poder entender a una persona que tiene muchísimos estudios si no es humilde y si no es sencillo. La palabra de Dios no la podemos adornar con un lenguaje hasta el punto de que las personas no la entiendan. La palabra de Dios no la podemos colocar en lengua de personas que tengan un léxico extraordinario, pero que no le entiendan nada. Me decía un padre un día, si su homilía no la entienden los niños, dese por perdido. Si la homilía que usted da la entiende usted solo, dese por perdido. La palabra de Dios, hoy les voy a mostrar con la Biblia, ha sido oculta, ha sido escondida a la gente muy sabia, muy entendida. Pero Dios la ha revelado a la gente muy sencilla. Tenemos personas muy humildes, tenemos personas no preparadas, tenemos personas que no tienen grandes títulos, pero que predican la palabra de Dios muy bonito, que la enseñan muy bien, que la dan a conocer de una manera exacta, concisa y precisa. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Vamos a buscar la Biblia para meditar lo que dice la palabra de Dios. Padre, es que ¿cuántos títulos tengo que leer para pasar a leer en la misa? ¿Cuántos títulos tengo que leer para predicar la palabra de Dios? A Dios no le importan los títulos, a Dios no le importan los diplomas, a Dios le importa que usted sea una persona humilde y sencilla que dé a conocer su Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Un niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrillo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país
de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Todos. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor nuestro Dios con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora Jesús, lleno de júbilo en el Espíritu, exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y la has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe, diciendo todos: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña la hermana Doris. Estamos ya en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Durante esta semana vamos a estar en... ¿Dónde es? Hoy en la ciudad de La Puente. Hoy en la ciudad de La Puente tenemos la celebración de la misa hoy A las 6:30. a las 6:30. En la iglesia San José. Ahí los esperamos, misa de sanación, llevar los enfermos. Ahorita al final le vamos a dar las indicaciones. El día de hoy, la Santa Misa, martes, vamos Mañana. a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir el mensaje. Luego vamos a estar el miércoles Y jueves. miércoles y jueves en New York. El día viernes, sábado y domingo vamos a estar allá en la Florida. Ahorita al final le damos la información. También ya a partir de hoy iniciamos la novena en honor de la Virgen de Guadalupe. La novena en honor de la Virgen de Guadalupe. Estamos haciendo la misa y queremos hacer una invitación también el próximo año, abril. Abril, del 21 al 27. 21-27 de abril 2025 nos vamos a México. Vamos a peregrinar, a conocer los lugares santos. Ahí pueden llamar a Doris o escribirle un WhatsApp para ir a México, 818-599-4056. Al final también le vamos a hablar un poquito de la peregrinación y los lugares donde vamos a estar. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, que es el Evangelio de hoy. Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesús dice: las cosas del reino se le ha escondido a la gente intelectual y se le ha revelado a la gente sencilla. Miren, yo he aprendido por mi vida, por la práctica, que la gente es egoísta. Y entre más intelectual y más preparada sea la persona, más egoísta se vuelve. Fortino, gracias por su granito de arena, Dios le bendiga. A veces los títulos, a veces el conocimiento, a veces el estudio nos vuelve egoístas, nos vuelve personas que no compartimos con nadie. Y hoy el Evangelio dice que las cosas del reino, mire, vamos a leer un poquito lo que dice Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Ustedes y yo en las bienaventuranzas podemos ver a quienes se les reveló las cosas del reino de los cielos. No se les reveló a gente intelectual. Cuando Jesús empieza a decir, bienaventurados, lea ahí la bienaventuranza, Mateo 5, creo que está desde el 1 y siguiente. Los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados la gente humilde. Desde el versículo 1 para entender el contexto de la bienaventuranza y ustedes se van a dar cuenta que las cosas del reino se le dio a la gente sencilla. Escuchen con atención. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, Toda la muchedumbre, toda la gente que lo seguía, escuchen, ¿quiénes estaban con Jesús? subió al monte y se sentó, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Te doy gracias, Padre, dice el Evangelio de hoy, porque has ocultado esto a la gente sabia y se la has revelado a la gente sencilla. Ahí está Jesús revelando los misterios a la gente sencilla. Escuchen. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: ¿Qué les decía? felices los que tienen el espíritu del pobre. Jesús no habla de los ricos. Usted puede leer, por ejemplo, Santiago capítulo 5, y ahí lo leen en la casa, para que ustedes vean cómo Jesús trata a los ricos. Les habla, pobre de ustedes, fariseos, hipócritas, que tienen grandes riquezas, se echan sobre las viudas. Jesús dice, bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre. Gracias, Padre, porque le revelaste las cosas del cielo a la gente sencilla, a los pobres, a los que perdieron todo. ¿No se acuerdan? En estos días celebrábamos Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo,
los primeros apóstoles Andrés y Pedro, que tenían padre, que tenían barca y lo dejaron todo por seguir a Cristo. Y Jesús dice, a ustedes que dejaron todo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Escuchen. Porque de ellos es el reino de los cielos. Las cosas del reino de los cielos se les revela a la gente pobre en el espíritu, humilde, porque la entienden bien, porque la comprenden bien. Por eso normalmente los ricos, los adinerados, los que tienen todo el dinero habido y por haber, no van ni a misa ni a la iglesia, porque a ellos no se les revela el reino de los cielos. ¿A quién más? Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Las cosas del reino de los cielos se les manifiestan a los que lloran, porque ellos saben que van a recibir consuelo, a los que sufren, a los humildes. Gracias, Padre, porque estas cosas las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la gente sencilla y humilde. Ahorita les voy a mostrar cómo cuando se fue a escoger el primer rey, uno de los reyes de Israel, el segundo rey, escuchen, buscaron al más humilde y al más sencillo. Le voy a leer la historia de David. Ahorita la vamos a leer. Y cómo Dios vio el corazón humilde de David. Y no vio la riqueza, y no vio el poder, y no vio la grandeza. Bienaventurados los que lloran, porque un día serán consolados. A eso se les ha revelado los misterios del reino. Escuchen. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Bienaventurados los que tienen paciencia, porque recibirán la tierra. A ellos se les reveló los misterios. Oigan. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando Jesucristo dice las bienaventuranzas, está enseñando a la humanidad entera que las cosas del reino de los cielos se les da a conocer a la gente sencilla. Entre más fama, más poder, más fortuna y más grandeza, más nos alejamos de Dios. Yo se los he dicho y se los repito. A veces no tenemos nada y le decimos a Dios, dame esto, dame aquello y dame aquello. Y las cosas materiales nos van alejando de Dios. Y las cosas del mundo nos van apartando de Dios. Ya no voy a misa porque tengo que atender mi casa. Ya no voy a la iglesia porque tengo que lavar mi carro. Tengo que limpiar la yarda. Tengo que hacer esto. A veces las cosas materiales nos alejan de Dios y cuenta no nos damos. Y cuenta no nos damos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que están pasando por momentos de prueba porque necesitan paciencia. Oigan. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Todas las bienaventuranzas están dirigidas para alabar y para enaltecer lo más pequeño, lo más sublime, lo más humilde. En ninguna bienaventuranza usted va a escuchar que Jesús dijo, bienaventurados los poderosos, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que tienen todo. En todas las bienaventuranzas, Jesucristo nuestro Señor elogió, enalteció a la gente humilde y a la gente sencilla. Por eso yo les decía, para predicar, para llevar la palabra de Dios, para enseñar las cosas de Dios, no necesitamos de grandes títulos. Muchas madres que a lo mejor no tienen muchos estudios, que a lo mejor no se han preparado mucho intelectualmente, a duras penas saben leer, que son muy buenas en los trabajos, esas madres están enseñando a sus hijos la fe y la deben enseñar bien. Para que usted le enseñe la fe a sus hijos no necesita de grandes doctorados y diplomados. Usted debe ser una madre sencilla y humilde. A veces los padres creen que no son capaces de inculcarle la fe a sus hijos y cometen un grave error. Cuando Jesús dice que las cosas del reino se le oculta a la gente sabia y erudita, es revelada a la gente sencilla. Usted, mamá y papá, tienen una grande responsabilidad con sus hijos en la fe, en la doctrina de la fe cristiana, y no la está cumpliendo, que debe cumplirla. Todo lo que usted diga, todo lo que usted hable, su hijo lo va a aprender. Mire la bienaventuranza, siga, escuchen. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. En ninguna bienaventuranza se elogia y se enaltece la grandeza, la fortuna o la fama del ser humano. En toda la bienaventuranza Jesús enaltece
Los limpios de corazón, porque verán a Dios. Oigan, Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. siga, escuchen. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes Oigan, cuando por causa mía por andar predicando a Cristo, por andar hablando de Dios sin un título, sin un diploma, sin una medalla, porque es que ya abre un paréntesis. La gente hoy día creen que una medalla o un diploma o un cartón es lo que acredita a una persona para hablar de Dios. Miren, yo una vez conocí a un misionero de la paz por allá en una comunidad en Marina. El misionero no sabe leer, todavía está vivo, no sabe escribir, pero el misionero cuando se pone a predicar, yo miraba que la gente lloraba, yo miraba que la gente se estremecía. El misionero se aprendía de memoria las citas bíblicas y agarraba la Biblia y buscaba y la abría en cualquier lado y se ponía a leer y no era la cita bíblica. Y cuando yo me di cuenta, le dije, ¿y usted por qué lee? ¿Usted por qué dice y no está leyendo? Y me dijo, padre, es que yo no sé leer, pero yo sé hablar de Dios. Y aquel misionero logra tantas conversiones, tantas personas que se acercan a Dios, que me quedé sorprendido. Pero es un misionero muy atacado. Usted cuando se ponga a hablar de Dios, sin títulos, sin diplomas, sin medallas, sin grandes títulos teológicos, filosóficos, antropológicos, bienaventurados aquellos que son perseguidos. Que bienaventurados ustedes cuando por causa mía les suceda esto. Escuchen. los insulten, Los insulten. Que se calle, que no hable, que no diga. Lo insultan. Usted no sirve para nada. Usted es un campesino. Usted es un inútil. Usted es un iletrado. Usted no tiene... Los insulten. Cualquier insulte. Usted es un ratón de iglesia. Usted es un pobre don nadie. Cualquier insulto. los persigan, Los persigan, le hagan la vida imposible. Y usted, si usted de los buenos lo van a perseguir, al árbol que da fruto se le tira piedra. Los persigan. les levanten toda clase de calumnias. Como no pueden contra usted. Y además ahorita les voy a mostrar. Cuando en el libro de los Hechos de los apóstoles estaban predicando y hablando. Y eran personas iletradas y la gente decía, los doctores, los fariseos decían, cómo estos siendo unos campesinos, cómo estos siendo unos iletrados pueden hablar tan claro al pueblo. Cuando por causa mía, dice Jesucristo, le levanten cualquier clase de calumnia, le levanten mentiras y falsedades, porque como usted habla y como usted enseña y como usted da la palabra, le van a levantar calumnias. Por no tener títulos, por no tener conocimiento, por no tener medallas, no importa, le van a levantar calumnias. Oigan, Alégrense alégrense. y muéstrense contentos. ¿Por qué? Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces el Evangelio de hoy enseña, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Pero eso sí, cuando una persona sencilla y humilde se pone ropa nueva, los ricos y poderosos y envidiosos dicen, ¿de dónde la sacaría? ¿A quién se la robaría? ¿Cómo la obtendría? Cuando un pobre estrena, el rico lo critica. Cuando una persona pobre se sacrifica y consigue y compra su bicicleta, el rico dice, ¿y cómo la conseguiría? ¿Y a quién se la quitaría? Cuando el pobre puede comprar una moto o un carro o una casa, el rico lo levanta calumnias. Y así es en las cosas de Dios. Cuando una persona pobre, humilde, sencilla y letrada, poco hablada, predica de la palabra, están los sabios y entendidos criticándolo y señalando que se calle, que no hable, que su manera de hablar no es la mejor, que vaya y se prepara más, que vaya y tenga... Oiga, en las cosas de Dios no sabe el que más títulos tiene, no sabe la persona que más tiene diplomas.
vale y sabe el que más practican. Miren cómo lo dice el Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Yo quiero contarles la historia de David, pero quiero leérsela. El rey David, antes de ser el rey David, era un don nadie. Y Dios lo llamó y lo escogió. Vamos a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 16, desde el versículo 1. Saludo por aquí a Rosa, que el Señor le bendiga por su granito de arena. Gracias. Daisy, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Isela, gracias por su granito de arena. RCB, a Alicia, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Fortinio Méndez, que el Señor le recompense y le bendiga a todos los que nos apoyan. La historia del rey David. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren, ¿saben qué me llama la atención? Que Dios escogió a un rey. Y ese rey, el primer rey de Israel, a ver, los que están en vivo, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Ayúdenme a recordar. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Pregunta, pues, ahí espero los que están en el chat. Estamos leyendo la Biblia. Muy bien, Priscila, está activa. Muy bien, Daisy. Muy bien, María. Saúl. Dios escogió a Saúl, pero Saúl se llenó de vanidad y desobedeció a Dios. Dios le dijo, conságrame al anatema todo esto, y Saúl desobedeció y se apropió de todo. Dios le quitó el reino. Y para que esto no pasara de nuevo, Dios fue a escoger al segundo rey. Saúl era un hombre alto, no había un hombre más alto que él en Israel, tenía buena presencia, tenía buena reputación, tenía temple y era valiente. Pero el segundo rey no era así. El segundo rey que Dios escoge es el rey David. Y el rey David, ustedes van a escuchar la historia, cómo sucedió. Paren la oreja y oído al tambor. Yahvé dijo a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Ahí va, el segundo rey de Jesé, de la familia de Jesé. Oigan. Samuel respondió, ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo, tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Bueno, vaya, busca a los hijos de David y me los trae. Versículo 6. En el versículo 6 está cuando se presenta el primer hijo de Jesé. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab. Eliab, el primer hijo. Y pensó, seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. ¿Por qué? ¿Por qué pensó que ese era el que Dios iba a consagrar? Recuerden el Evangelio. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste los misterios del reino a la gente sabia y entendida y se lo has revelado a la gente sencilla. Eliab, el primero. Cuando Samuel lo vio, dijo, este es el rey. ¿Por qué? Pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia. Lo primero que tenía Eliab era apariencia. Y de su gran altura. Y tenía gran altura. Lo he descartado. Pero Dios dijo, no, este no me sirve. Este fanfarrón, este grandulón, este orgulloso, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso me pasó con Saúl. Cuando Dios escogió a Saúl, lo colocó grande y lo colocó fuerte y le falló. Y Dios dijo, no va a hacer, este lo he descartado. Oigan. Porque Dios no ve las cosas como los hombres. Dios no ve las cosas como los hombres. Las apariencias de los hombres, las apariencias nos engañan. Escuchen. El hombre se fija en las apariencias. El hombre se fija en las apariencias. Pero Dios
ve el corazón. Y eso fue lo que Dios vio en el rey David, el corazón. Cuando Jesús dice, te alabo Padre porque ocultaste esto a la gente sabia y entendida y se lo has revelado a la gente sencilla y humilde, nos está enseñando que Dios no ve apariencias, sino que Dios ve el corazón. Cuando usted quiera hablar de Dios, habla con el corazón. Cuando usted quiera enseñar de Dios, hazlo con el corazón humilde, con el corazón sencillo, con ejemplos prácticos, con tu vida cotidiana. No te llenes la boca con discursos que nadie entienda. No te llenes la boca con discursos escritos que nadie comprenda. Hazlo de la manera más sencilla, hazlo de la manera más básica, hazlo de una manera muy coloquial, no grosera. No grosera, porque yo no estoy de acuerdo con los sacerdotes que son groseros. Yo no estoy de acuerdo con los sacerdotes que son chabacanos, ni con los predicadores que para enseñar a la gente tienen que decir vulgaridades. No, hazlo con una manera sencilla que todo el mundo entienda. Y cuando termine tu reflexión y tu enseñanza, pregúntale a los niños a ver si la entendieron y la comprendieron. Dios mira el corazón, no las apariencias. Oigan. Jesé llamó a Abinadab, El segundo hijo. y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo, este tampoco es el elegido de Yahvé. El segundo hijo tampoco es el elegido de Yahvé. Oigan. Jesé hizo pasar a Samá. El otro. Pero Samuel le dijo, Yahvé tampoco lo ha elegido. Jesé le mostró lo mejor, Jesé le mostró lo más grande, Jesé le mostró lo máximo que tenía y dijo no, ninguno de ellos Dios lo ha elegido. Oigan. Finalmente, Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel. 7 hijos, número de la perfección, lo máximo que tenía. Y Samuel decía a Jesé, Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. De esos ninguno es, Dios no lo ha elegido. Oigan. Entonces Samuel dijo a Jesé, ¿esos son todos tus hijos? Ahí están todos. Jesé le mostró lo mejor, le mostró lo maximito, le mostró lo más grande que tenía de sus hijos y ninguno fue. Y dijo Samuel, ¿y eso es todo lo que tienes? Respondió, todavía falta el menor. Falta el menor, falta lo ultimito, pobrecito, lo más chiquito que yo tengo, ese que pecado, lo tengo por allá cuidando las ovejas porque ese no hace nada bueno. Que cuida el rebaño. Samuel le dijo, mándalo a buscar. Que venga, Dios reveló las cosas a la gente sencilla. Porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio. ¿Cómo era David? Rubio. Con hermosos ojos. Con ojos hermosos. Y una bella apariencia. Y una apariencia bella. No era ningún guerrero, no era ningún valiente, no era ni un fortachón, ni ningún grandulón, pero Dios había descartado a los grandes y había escogido a los sencillos. Oigan. Yahvé dijo entonces, párate y conságralo. Es Él. Es Él. Conságralo a lo más sencillo, a lo más humilde. Oigan. Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. En medio de todos los hermanos que eran fortachones y grandulones y fuertes, Dios mandó a consagrar a David. Es la enseñanza del evangelio de hoy. Dios no llama capacitados. Dios nos capacita a los que somos llamados. Dios no necesita de personas que intelectualmente, que humanamente sean una lumbrera, que sean lo máximo, que sean entendidos. No, Dios necesita que los que son llamados se dejen moldear, se dejen trabajar, quieran servirlo. Una persona llena de conocimiento, llena de sabiduría humana, se vuelve necia a las cosas de Dios y empieza a pensar y a decir lo que se le ocurre. Por eso tenemos
tantos problemas en la iglesia y con los predicadores, que se han llenado la cabeza de conocimientos humanos, filosóficos y teológicos, pero la gente no les entiende un carrizo, y cuando se van a hablar de Dios y a predicar la palabra de Dios, la gente se va igual que como llegó, sin ningún conocimiento, porque se han ensoberbecido con el conocimiento, con la sabiduría, con los títulos, se han opacado y se han colocado esos escudos y no han enseñado a la gente las cosas más sencillas y humildes. Miren cómo San Pablo en la carta primera a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, Pablo lo dice, que Dios escogió a lo necio del mundo, que Dios escogió a lo que no valía. Primera de Corintios 1, 26, Dios escogió a lo que la gente despreciaba para confundir al orgullo, a la prepotencia. Por eso el Evangelio de hoy va a decir, te alabo, Padre, te doy gracias, Padre, porque has ocultado los misterios del reino a la gente sabia y entendida y se lo has dado a conocer a la gente sencilla. Oigan cómo lo dice San Pablo a los Corintios. Fíjense, hermanos. Oigan, presten atención, ojo pelado con esto. En su propia condición, ¿cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? A ver, San Pablo primero empieza diciendo a ustedes, fíjense, ¿cuántos de ustedes tienen mucho saber humano? Son de familia noble, de familia influyente, de familia sabia y poderosa. Saquen cuentas. ¿Cuántos hijos de ricos, cuántos hijos de famosos, cuántos hijos de artistas están aquí en este evangelio? Ninguno, creo. Ninguno. Ninguno me ha dicho, padre, yo soy la hija de tal estrella o yo soy la hija de tal jugador. No, y si algún día vienen, bienvenido, pero ninguno está. Saquen la cuenta, en la iglesia donde usted va. ¿Cuántos de ustedes vienen de familias renombradas? ¿Cuántos de los que van a la misa van de familias con títulos grandes y poderosos? Ninguno. Ninguno. Oiga. Dios ha elegido. Oigan. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado los misterios del reino a la gente sabia y entendida y se lo ha revelado a la gente sencilla. Dios ha... ¿cómo? Ha elegido. Ha elegido, ha llamado, ha buscado. Lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Repítalo. Lo que el mundo considera necio. ¿Para qué? Avergonzar a los sabios. Para que los sabios pasen vergüenza. Dios escogió lo que el mundo consideraba inútil, fastidioso, para que los sabios se avergüencen. La sabiduría, el poder, la grandeza de Dios no escogió a lo poderoso y a lo opulente para que los pobres pasen vergüenza, sino al revés. Dios escogió lo despreciable del mundo, lo que el mundo consideraba necio, para que pasen vergüenza. Oigan. Y ha tomado. ¿Qué tomó? Lo que es débil. Lo que es débil. En este mundo. Para este mundo. Para confundir. ¿Para confundir a quién? Lo que es fuerte. A lo que es fuerte, poderoso y grandioso. Dios llamó, escogió a lo humilde y a lo sencillo para que los fuertes fueran confundidos, fueran quedados sorprendidos, fueran quedados admirados. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que viene. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo. Lo que es común y despreciado en este mundo. Lo que es nada. Lo que es nada, los que no tienen títulos, los que no tienen saberes humanos, los que no tienen medallas olímpicas, los que no tienen cartones que no sirven para un carrizo. Dios lo escogió porque así le vino en gana, porque así lo quiso. Para reducir a la nada lo que es.
para humillar, para reducir a la nada lo que es. Mire, en la escuela de Dios, en las cosas de Dios, los que más saben, los que más tienen el conocimiento, los que más tienen la sabiduría de Dios, no son las personas más preparadas. No les estoy diciendo con esto que no debemos estudiar. No les estoy diciendo con esto que no debemos prepararnos a hacer un curso, a hacer un taller. Yo les estoy diciendo con esto que los cartones no se les suban a la cabeza, que los títulos no se les suban a la cabeza, que las medallas, que los reconocimientos, que los diplomados, que los estudios que usted haya hecho en cualquier área de el de las Sagradas Escrituras o de la teología, no lo vuelva más prepotente. Porque conozco muchos que porque solamente hicieron un curso, porque solamente hicieron un taller, porque solamente hicieron una escuela, ya se les subió todo a la cabeza. No, Dios, repita la última para que ustedes lo vean tan bonito. Miren lo que hizo Dios. Dios ha elegido lo que es común y despreciado. Dios ha elegido lo que es común, lo que es despreciado. En este mundo. Para este mundo, en este mundo rechazado, apartado y alejado. Lo que es nada. Lo que es nada, lo que el mundo considera una basura, lo desprecia, lo bota, lo pisotea. Para reducir a la nada. Para reducir a la nada. Lo que es. Lo que es. Ese es el pensar de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy va a decir que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a la gente sencilla y a la gente sabia y entendida y se las has dado a conocer a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque a ti te pareció bien. No les estoy diciendo que los estudios no sirven, porque cualquiera que escuche el Evangelio, y ahorita muchos lo están escuchando, que están pendientes a ver qué dice el Padre, le voy a decir porque el Padre está diciendo que no valen los estudios para nada. No, claro que si estudia si lo puede, y estudia si lo manda, y estudia si aguanta, y estudia si lo soporta. Pero no es lo más importante en las cosas de Dios. En las cosas de Dios lo más importante es que usted se llene de Dios, que usted se llene de sabiduría de Dios. Miren, cuando San Pablo se le presenta a los Corintios, Primera de Corintios, ahí mismo, capítulo 2, versículo 1, cuando San Pablo se presenta, San Pablo no dice, yo soy un estudiado, yo soy un erudito. San Pablo no dice, mis títulos son estos y mis títulos son aquellos. San Pablo se presenta a los corintios con temor y con temblor. San Pablo se presenta como una persona llena de miedo. Y la vida de San Pablo era una vida llena de muchas cosas y de muchos títulos y de mucha fama. San Pablo no era cualquier tonto por ahí. San Pablo era circuncidado, era fariseo, era buena persona en referente a la ley. Pero cuando San Pablo se presenta con humildad. Miren cómo lo dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Escuchen con atención. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios. Cuando yo me fui a presentar ante ustedes para mostrarles el proyecto misterioso de Dios, traje mis cartones, traje mis títulos, traje mis conocimientos humanos. No, miren cómo San Pablo se presenta. No llegué con oratoria ni grandes teorías. No llegué con grandes oratorias, con grandes teorías teológicas, filosóficas. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús. San Pablo venía a hablar de Jesús y vino a mostrarle a Jesús. Y ese es el problema hoy de los predicadores, que quieren hablar de sus viajes, de sus predicaciones, de sus aventuras, pero no quieren hablar de Jesucristo. No quieren presentar a Jesucristo. Y es ahí donde usted puede ver, con todo el respeto que se merecen, pero se lo digo, leen el Evangelio y predican de otra cosa. Sacerdotes de la Iglesia Católica, obispos, cardenales, que leen el Evangelio y tiran la palabra de Dios de lado y se ponen a hablar cualquier pamplinada, cualquier cuento, cualquier historia, pero de la Biblia no tocan ni pío. Y a nosotros que predicamos la palabra de Dios y hablamos de la palabra de Dios, nos echan más palo que gata ladrona. Ellos que lo hacen mal, se enaltecen haciéndolo mal, sin predicar la palabra de Dios.
Y a nosotros que tratamos de predicar la palabra de Dios, nos castigan, nos regañan, nos condenan y nos hunden. Y San Pablo dice, cuando me presenté a predicarles, no lo hice con oratoria ni con discursos humanos. Oigan, con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías. me puse a hablarles de Jesús, que es el Mesías, de Jesucristo el Señor. Escuchen. Y un Mesías crucificado. Y un Mesías crucificado, no un Mesías como hoy día lo presentan, solamente glorioso, solamente no, un Mesías crucificado. Por eso Gálatas 3, 1 en adelante, usted lo puede leer en su casa, Pablo le habla duro a los Gálatas y le dice, ¿quién los ha ofuscado, Gálatas insensatos? Dice una palabra grosera San Pablo. Les presentamos a un Mesías, a un Cristo con cruz, crucificado como si lo estuvieran visto. Hoy día, nosotros, los que predicamos, no queremos hablar de infierno, no queremos hablar de condenación, no queremos hablar de pecado, no queremos hablar de un Mesías crucificado, de dolor, de sufrimiento, de padecimiento. Queremos hablarle a la gente solamente la teología del bienestar, la teología de la tranquilidad. Si usted vive casado y viven peleados, sepárense y no queremos hablar de la cruz. Si usted vive ajuntado con una persona y vive feliz, viva así. No queremos hablar de la cruz, no queremos hablar del sufrimiento. Si su pareja no la soporta, déjela. Si vive en adulterio, pues vive feliz, que viva así. Es la teología que queremos explicar hoy día. Y San Pablo dice, no, les prediqué a un Cristo crucificado. Oigan. Yo mismo me sentí débil ante ustedes. Cuando Pablo se presentó a hablarle, dice, me sentí débil. Tímido ante ustedes. Y tembloroso. Y temblando ante ustedes. Así se presentó San Pablo. San Pablo, con todo el conocimiento que tenía y con toda la sabiduría que tenía, cuando iba a hablarle de Cristo a la gente, lo hacía tímido, tembloroso, temeroso, temblando, asustado, lleno de miedo. Y eran las predicaciones que él le daba a las personas. No eran unas predicaciones llenas de orgullo, de fanfarronería y de mentiras y de engaños. Oigan. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria. Ay, es que yo estudié muchísimo, es que yo tengo mucha oratoria. No, San Pablo dice, esa oratoria que aprendí no era lo mejor para las predicaciones, para las evangelizaciones. Con esos recursos de la oratoria no contaron. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo. Usted no tenga miedo de lanzarse a leer en la iglesia. Usted no tenga miedo de lanzarse a cantar en la iglesia o de ser catequista. Usted no tenga miedo de algún día tomar la vida sacerdotal o religiosa o de un servicio en la iglesia. En la iglesia necesitamos personas temerosas, temblorosas, personas que no sepan, personas que cuando se pongan a leer la palabra de Dios tiemblen y se asusten y que cuando agarren un micrófono se tambalee el micrófono, porque es ahí donde usted dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ayúdame, Señor. El día que usted pierda los nervios, el día que usted pierda el miedo escénico, el día en que usted pierda todos los sustos, empezará a confiar en usted y preocúpese. En la iglesia necesitamos personas que tiemblen, que se asusten, que se estremezcan y que tengan ese miedo ante un público, porque Dios les va a dar la gracia y Dios le va a dar la sabiduría y Dios le va a dar los dones para que de ese debilucho, de ese tembloroso, de ese jipucho en la fe pueda hacer maravillas. Nosotros estamos creyendo que para leer la palabra de Dios en la iglesia necesitamos ser los lectores mejores del mundo. Mentira, error, engaño. Esos que se creen lo mejor leen mal. Esos músicos que se creen la última persicola del desierto son los que más errores cometen y son los que más música protestante meten. Esos catequistas que se creen lo maximito porque tienen diplomados y tienen medallas y tienen títulos, esos son los que menos enseñan a los niños. Los que más enseñan en las cosas de Dios son los que menos saben, los más humildes y los más sencillos, porque son los que más confían en Dios y menos confían en sí. Cuando usted se llena de títulos y de sabiduría humana, usted más confía en que sabe leer, en que sabe pensar, en que sabe hablar y todo para usted es pan comido.
El día que usted pierda los miedos, el día que usted pierda los temores, el día en que usted deje ya de temblar ante las cosas de Dios, ese día dase por vencido y diga, soy un inútil para las cosas de Dios. Siempre que usted vaya a hacer algo en las cosas de Dios, tiemble. Bueno, en estos días, y ahí está el video, me daban el nombramiento y me dan la hoja para leer y me dan el micrófono. Yo cuando tengo el micrófono me lo pego al pecho con las dos manos. Me dieron la hoja y tanto me temblaba la hoja que vino un padre y me trajo la libreta y me dijo, tome, lee aquí, padre, mejor. Y agarré y puse la libreta y no la podía sostener. El padre le tocó. Ahí está el video. Ahí está y lo puede ver. Cuando estoy leyendo que llega otro padre y me pone a mí me pone la carpeta porque la mano no me da. Tembloroso, lleno de miedo. En las cosas de Dios debemos trabajar con el corazón, debemos trabajar con sencillez. Dios nos va a capacitar. Oigan. No con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder. Entonces es Dios el que actúa. Para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque cuando usted es débil, cuando usted es tembloroso, cuando usted es hipucho, cuando usted se siente humano y tiembla y tambalea, ahí se manifiesta el poder. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Miren cuando los apóstoles predicaban, miren cuando los apóstoles evangelizaban, miren lo que decía la gente, miren lo que hablaba la gente, escuchen con atención. Quedaron admirados al ver la seguridad. Escuchen, la gente del pueblo, los sacerdotes, los doctores de la ley, los que mandaban, se quedaban admirados de la seguridad con la que hablaban Pedro y Juan. Con la que hablaban Pedro y Juan. Y miren lo que viene. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. ¿Que Pedro y Juan qué? Eran hombres sin instrucción ni preparación. Que el Papa de la Iglesia Católica primero que Jesús escogió siendo un pescador era ¿qué? Hombres. Un hombre. Sin instrucción ni preparación. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Y saben qué? Cuando hablaba Pedro y Juan, la gente se quedaba asombrada del aplomo, de la seguridad que tenía para hablar. A lo mejor no tenía mucho conocimiento humano, pero tenía un amor por las cosas de Dios, tenía un valor para servir a Jesucristo, tenía un corazón unido a Dios que cuando hablaba estremecía, que cuando hablaba convertía. Eso es lo que nos falta hoy día a nosotros los sacerdotes y en la Iglesia Católica. Que dejemos de confiar en nosotros mismos, que dejemos de confiar en nuestros títulos, que dejemos de confiar en nuestro discurso, que dejemos de confiar en que tenemos el conocimiento y aprendamos a confiar en Dios. Repítalo de nuevo. Porque miraban en Pedro y Juan ¿qué? Que eran hombres. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. Y aún así habla. Ahora sí terminamos con el Evangelio. El Evangelio de hoy es San Lucas capítulo 10 versículo 21. Y miren, todo esto para enseñar hoy el Evangelio. Escuchen con atención. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó. ¿Qué dijo Jesús lleno de gozo en el Espíritu? Yo te alabo, Padre. Te alabo, Padre. Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Y qué? ¿Y qué? Y las has revelado a la gente sencilla. ¿Que Dios le ha revelado a quién? A la gente sencilla. Los misterios del reino, las cosas de Dios a la gente que es humilde. Y miren lo que dice Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque así te ha parecido bien. Dios lo quiso así. Dios lo dijo así. A Dios le pareció bien así. Y Dios quiso que fuera así.
Y así ha sido. Entre más título y más estudio, menos confianza tenemos en Dios. Entre más preparaciones humanas tenemos, menos confiamos en el Señor. Pero entre más confianza tenemos en Dios, entre más oraciones hacemos, entre más le suplicamos a Dios, Dios actúa más. Y termino diciéndole, en las cosas de Dios, tus conocimientos, tu sabiduría, tu entendimiento, todo lo que puedas aprender es bueno, pero no sirve de nada si no confías en Dios. Pero no sirve de nada si no pones tu corazón en Dios. Antes de dar un tema, una reflexión, una enseñanza, antes de ser catequista, antes de ser lector, músico, vaya a hacer oración y dígale, Señor, yo soy un siervo inútil, voy a hacer lo que voy a hacer. Coloca en mi mente y en mi corazón y en mis labios las palabras que tengo que decir. Y ve antes de predicar a orar. Un santo lo decía con estas palabras. De rodillas ante Dios para mantenerme de pie delante de los hombres. De rodillas ante el Santísimo para mantenerme de pie delante de los hombres. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, antes de la bendición, no se vayan. Primero, hoy vamos a tener misa de sanación. Ya Dori nos va a decir el lugar. Durante esta semana vamos a estar en los Estados Unidos predicando, ya le vamos a decir el lugar. Y hoy iniciamos la novena en honor a la Virgen de Guadalupe. Este año 2025 nos vamos a ir en abril, ya le vamos a decir dónde, a peregrinar a México. Están los cupos abiertos, la oportunidad de ir. Ahí Dori le va a leer. Escuchemos con atención un momentico. Están todos cordialmente invitados a participar de la Eucaristía, la misa de sanación que tendremos hoy, martes 3 de diciembre, en la ciudad de La Puente, California, en la iglesia San José. Para más información pueden llamar al señor Arturo al 626-638-5843. La misa comienza a las 6:30 de la tarde. Lleven a los enfermos, vamos a hacer oración de manera especial por todos los enfermos. El miércoles 4 y 5 de diciembre en la ciudad de Bronx, New York, en la iglesia San Juan Crisóstomo. Para más información con referente a los horarios de la actividad, pueden contactarse a la rectoría de la iglesia al 718-542-6164 o a Jacqueline al 267-241-0735. El 6, 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Indiantown, en la Florida, en la iglesia Holy Cross. Para más información pueden contactar a Madi al 407-687-5591. Y todos están cordialmente invitados también a participar de nuestra próxima peregrinación guadalupana que tendremos en el mes de abril, Padre. Nos vamos a México, México 2025, vamos a visitar los lugares marianos. Allá vamos a ir todos los que quieran participar. Ya le vamos a leer la información. Desde ahora le hacemos la invitación, de manera de que los cupos se llenan rápido. Usted puede registrarse como regalo ahorita de Navidad para su familia, como regalo para sus familiares. Eso de estar gastando por ahí en viajes, vámonos a una peregrinación. Ahorita en la novena en honor de la Virgen tenemos los cupos abiertos para que usted pueda registrarse pronto. Oigan. La peregrinación será del 21 al 27 de abril. Todos están cordialmente invitados a participar. Cada día tendremos un itinerario diferente. El primer día tendremos nuestra comida de bienvenida en Xochimilco, todos juntos en peregrinación. El siguiente día tendremos la misa, la Eucaristía, Padre, en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. También recorreremos todo el cerrito del Tepeyac. También tendremos un tour por la Ciudad de México, donde vamos a visitar el Templo de San Francisco de Asís, el Templo de Santo Domingo. Conoceremos también la Catedral Metropolitana y las principales calles del centro histórico. También tendremos nuestra visita al santuario de Nuestra Señora de los Remedios
en Puebla. Tendremos la misa en la Catedral de Puebla y también visitaremos la Capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo. También estaremos visitando la Iglesia del Cerrito y el Museo del Virreinato, y también tendremos la misa en Cuatitlán. Y es un itinerario largo, pero muy bendecido, con muchas actividades que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y a conocer todos esos lugares santos, hermosos y bellos que custodia nuestra Madre Iglesia Católica. Así es que el que quiera participar, contáctense conmigo. Pueden llamarme al 818-599-4056 o enviarme un mensaje para más información, un mensaje regular o un mensaje por WhatsApp, y con mucho gusto estoy para servirles a todos. Bueno, hay muchos mexicanos que todavía no conocen el lugar donde se apareció la Virgen y allá vamos a tener la Santa Misa. Queremos invitarlos a todos, no solo de México, de cualquier parte del mundo que quiera ir. Ahí le preguntan a Doris el itinerario, cómo es la forma para ir para allá, y con mucho gusto le responde. Si no le responde, mándale un WhatsApp, porque bastantes llamadas tiene con las invitaciones, con todas las actividades que tenemos. Usted le manda un WhatsApp y nos vamos México 2025 a estos lugares de peregrinación a llevar la palabra de Dios. Hay muchas personas que no los conocen, hay muchas personas que quieren ir y que pueden hacerlo. No espere que usted esté viejito, no espere que usted ya no pueda ni caminar. Padre, lléveme a la peregrinación, porque no lo llevamos. No se puede. Aproveche ahora que tiene la oportunidad. Y ahorita en diciembre, que es la fecha de los regalos, que regale, dele un premio, dele un regalo a su hijo, a su hija, a su familia, sí, o vámonos todos. Y si en su parroquia quieren participar y su padre quiere hacer una peregrinación, su párroco, ahí llaman a Doris. También podemos ir en grupos grandes para participar. Ahí tenemos la fecha. Si lo mira algún padre o algún sacerdote que lo esté mirando y se quiere unir a nosotros, también son bienvenidos, Padre. Cualquier sacerdote que quiera participar y llevar a su comunidad a peregrinar puede unirse llamándonos. Traigan a los fieles de su parroquia y bueno, si son varios y son bastantes, los llevamos gratis, Padrecito, para que usted pueda llevar a todas las personas de su comunidad a peregrinar y vayamos juntos en mes de abril del año 2025. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, para que Dios nos dé la oportunidad de seguir siendo humildes y sencillos en la predicación de la palabra. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron Doris, el padre Marcos Galvis desde Los Ángeles, los Estados Unidos. Un feliz día para todos, los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.